Y vamos a meditar en una historia muy conocida por cada uno de nosotros, como lo es este pasaje sobre la viuda de Sarepta. Si nosotros leemos unos versículos antes de llegar acá, nos damos cuenta que había una situación económica muy difícil en aquel momento. Dice la Escritura que Elías había profetizado a Acab de que no iba a llover sobre la tierra, que no iba a haber lluvia durante mucho tiempo, y que Elías había dicho: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Dios quería demostrar por medio de Elías a Acab y a aquella gente que adoraba a los Baales de que Dios tenía el control de todo. Y Elías profetizó y dijo que no iba a llover, y dejó de llover en aquel lugar. Empezó a haber una sequía sobre la tierra. Había escasez de alimentos y por lo tanto había hambre. Había una crisis económica en aquel lugar. Eran tiempos difíciles y aún el agua empezó a escasear en aquel tiempo. Y dice que Elías, en medio de aquella situación, empezó a esperar en Dios y empezó a obedecer a Dios en todo lo que él le decía. Dios le había dicho a Elías: escóndete en el arroyo de Querit frente al Jordán. Y Elías se fue a esconder al arroyo de Querit frente al Jordán en obediencia a la voz de Dios. Elías estaba escondiéndose de Acab. Él sabía que Acab lo iba a buscar, porque Elías era el que había predicho o había profetizado aquella sequía. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de crisis, y muchas veces los tiempos difíciles, los tiempos adversos, las crisis económicas o los obstáculos que nosotros enfrentamos nos deberían de empujar a esperar más en Dios. Nos deberían empujar a obedecer más a nuestro Dios. Elías fue lo que él hizo en aquel momento. Él esperó en Dios allá en el arroyo de Querit. Él obedeció a la voz de Dios en aquel lugar y se fue a donde Dios le había orientado. Muchas veces en tiempos difíciles, en situaciones económicas adversas, podemos llegar a tener o a hacer que nosotros reneguemos de Dios. En determinado momento podríamos decir tantas cosas o que Dios nos ha abandonado. Pero Elías esperó ahí en Dios. Aquel varón llamado Job, cuando lo perdió todo, perdió sus bienes, perdió aún a sus hijos, aun cuando su esposa empezaba a decirle: maldice a tu Dios y muere, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, no importa que estemos en abundancia o escasez, nosotros debemos saber esperar en Dios y alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Eso había dicho Job en aquel momento. El mismo profeta Habacuc, cuando leemos el capítulo 3, el verso 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es momento de adorar a Dios en todo tiempo. Amén. Él decía: quizás la higuera no florece,
quizás no tengo vacas en los corrales, quizás me falte el producto del olivo, pero no me va a faltar la adoración a Dios, no me va a faltar la alabanza a Dios, no me va a faltar el gozo de Dios en mi corazón. Amén. Porque en todo tiempo debemos alabar, esperar y obedecer a nuestro Dios. Amén. Elías sabía que venían tiempos aún más difíciles, una crisis profunda en aquel lugar, una sequía, pero él creía en que Dios lo sustentaría. Dios le dijo: vas a beber del arroyo y te voy a enviar cuervos, ellos te van a llevar pan y ellos te van a llevar carne. Y Elías le creyó a Dios. Amén. Porque él pudo haber dicho: ¿cómo voy a estar ahí escondido en el arroyo? ¿Cómo me van a estar llevando hasta allá el pan y la carne que he de comer? Pero Elías simplemente obedeció y dijo: no voy a ir entonces donde Dios me dijo que fuera. Porque él sabía que en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, en tiempos de adversidad, tenía un Dios que le podía proveer. Amén. Y es que el mismo Jesús dijo: mirad las aves de los cielos, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Mirad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque de nuestro Dios depende la bendición. Amén. De nuestro Dios depende la provisión. No depende de lo que nosotros podamos hacer. No depende del trabajo que podamos encontrar. Depende de que sepamos esperar en la voluntad de Dios. Y tarde o temprano la bendición va a descender sobre nosotros. Amén. Elías, en ese tiempo difícil, después que estuvo en aquel lugar, Dios le dijo: ahora Elías, el agua está escaseando, ya no vas a poder beber del arroyo de Kerit frente al Jordán, porque cada día la situación era más difícil. Ahora no solamente era hambre, ahora también faltaba el agua y tenía sed. Y Dios le dijo: tienes que salir de ahí, Elías, te voy a enviar donde una viuda en Sarepta de Sidón. Y Elías le dijo: está bien, Señor, voy a ir donde la viuda. Y Elías se levantó y fue donde aquella mujer. Aquella mujer, dice la Escritura, que no tenía mucho, prácticamente no tenía nada, porque lo poco que ella tenía era solamente para un bocado, para ella y su hijo, y luego dice la Biblia, dejarse morir. Pero dice la Escritura que este Elías fue donde aquella mujer, y aquella viuda que no tenía nada, Elías llegó a pedirle lo poco que ella tenía. Aleluya, Señor. No tenía. Y Elías dijo: lo poco que tienes, vengo a pedirte. Porque era lo único que esta mujer tenía. Y es que es fácil dar cuando hay abundancia. Es fácil dar cuando nos sobra. Amén. Pero decíamos por eso que era un tiempo difícil. Era un tiempo de escasez. Era un tiempo en que la situación económica en aquella región era adversa. Muchos ya no tenían que comer. Muchos ya no tenían que beber. Y ahora venía el profeta y le decía: lo que tienes, lo necesito también. Y es fácil, para ella hubiera sido fácil si hubiera estado en abundancia, si hubiera dado de lo que a ella le sobraba.
El problema era que era lo único que ella tenía. Porque es fácil dar cuando abundan las cosas, amén. La hermana leía sobre aquella viuda que dio las 2 blancas. Y Jesús, cuando miró a aquella mujer, Él dijo: todos han echado de lo que les sobra, pero esta, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía. Amén. No es lo mismo que alguien que tenga 1000 córdobas, de 100 córdobas de ofrenda y le quedan 900, que alguien que solamente tiene 100 córdobas, de 90 y le queden 10. Amén. Porque si hacemos la proporción, uno está dando todo lo que tenía. Y por eso Jesús decía: esta mujer dio todo lo que ella tenía, mientras que aquellos dieron de lo que les sobraba, y ella de su pobreza echó todo. Porque no está en la cantidad, sino en un corazón desprendido para dar para la obra de nuestro Dios. Amén. No importa lo que usted esté dando. Para usted podrá decir, o otro quizás podrá decir, fue poco. Pero Dios conoce lo que usted tiene y el corazón con que usted lo está dando. Amén. Cuando nosotros empezamos a meditar, colaborar en la obra de Dios es un privilegio. Dice en 2 de Corintios capítulo 8: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y también dice, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Corintio era una iglesia próspera, pero Pablo les está poniendo por ejemplo a una iglesia que en medio de su pobreza, los macedonios, aún en medio de las pruebas y tribulación, dice que abundaron en su generosidad. Y también Pablo dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pero también dice, y aún más allá de sus fuerzas. Amén. Porque cuando hay un corazón desprendido, no importa la situación económica en la cual nos encontramos. Pablo dice de su profunda pobreza, ni siquiera dice de su pobreza, sino de su profunda pobreza. Nosotros podemos decir, es que no tengo, es que el trabajo, es que la situación está difícil. Pablo dice de su profunda pobreza, ellos dieron. Amén. Quizás no tenían tanto como los de Corintio, pero ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. Y el apóstol Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, dar es un privilegio. ¿Amén? Y ellos decían que le rogaron participar de este privilegio. Es decir, que Pablo, al ver su profunda pobreza, ellos decían, no se preocupen. Ellos decían, no, nosotros queremos dar. Nosotros queremos participar de este privilegio. Nosotros queremos tener bendición. Yo no sé si usted también quiere tener bendición, pero para tener bendición hay que participar de este hermoso privilegio que es dar y aportar para la obra de nuestro Dios. Amén. Ellos querían tener ese privilegio. Ellos querían tener esa bendición. Y Pablo no les negó
ese privilegio. Cuando nosotros seguimos meditando en esta viuda prácticamente ofrendó para sostener el ministerio y la vida del profeta Elías. Porque ella dio todo lo que ella tenía. Ella puso a la disposición del profeta con lo que ella contaba. Ella dijo, aquí está bien, lo voy a dar. Pero también esta mujer creyó a las palabras de Elías. Y él le dijo, no va a escasear el aceite, no va a escasear la harina, no van a menguar. Y esta mujer dijo, yo lo voy a hacer. Porque muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra y no creer que hay bendición, que hay promesa de parte de nuestro Dios. Esta mujer creyó a la promesa. Esta mujer creyó a las palabras del profeta. Y muchas veces cuando nosotros también empezamos a hacer así con la obra de nuestro Dios, dice la Escritura que ningún trabajo en el Señor es en vano. Y nada de lo que nosotros también hagamos es en vano. Nada de lo que nosotros también aportemos es en vano. Amén. Porque es para la obra de Dios. Muchas veces escuchamos a muchos testificando cuánto dinero gastaban en las cantinas, en el licor, en las fiestas, en las actividades que hacían en sus hogares, en el mundo, y en tantas cosas podríamos mencionar, pero no hay mayor bendición que aportar para la obra de nuestro Dios. Amén. Y esta mujer no solamente recibió una bendición material, sino que esta mujer, dice la Escritura, que cuando murió su hijo, el profeta Elías oró por él y fue resucitado. Muchas veces nosotros esperamos que las bendiciones solamente sean materiales, pero también hay bendiciones no solamente materiales. Amén. Es una bendición la armonía en el hogar. Es una bendición que los hijos estén en la iglesia. Es una bendición tener la salud, porque muchas veces por la enfermedad se nos va tanto dinero. Amén. Pero para eso hay que aprender a participar de este privilegio para la obra de nuestro Dios. Amén.